Muy buen día a todos. Bienvenidos a este webinar de Sonda y HD Group. Hace algunos días atrás, el 28 de enero, se conmemoró el Día Internacional de la Protección de Datos, lo que reforzó con más fuerza el mensaje. Estamos iniciando la recta final para la adecuación de la Ley de Protección de Datos Personales en Chile. Soy Carolina Eiken, responsable de soluciones de estrategia aquí en Sonda Ciberseguridad, y me acompaña Juan Pablo González, abogado especialista en regulación de datos personales y director de regulación en HD Group. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Y bueno, me parece que sobre todo considerando que hace algunos días atrás celebramos una nueva Día Internacional de la Protección de Datos Personales, la verdad es que estamos bien atentos y expectantes de lo que va a suceder en diciembre de este año con la entrada en vigencia de la ley. Y ahí nos vas a contar tú un poquito más qué es lo que sucede, pero al mismo tiempo los desafíos que tienen las organizaciones de poder adecuar todo lo que se viene en esta ley. Entonces, vamos a hablar un Y poco estar de listo eso. a diciembre, Exacto. ¿cierto? Bien, entonces esta es nuestra agenda para hoy. Primero revisaremos el contexto 2026, dónde estamos posicionados hoy día. Luego presentaremos nuestro programa de adecuación que está diseñado para entender cómo implementar la ley con una mirada fast track desde el diagnóstico. A continuación vamos a pasar a las acciones indispensables, esa lista que sí o sí debemos tener e implementar. Y vamos a cerrar resolviendo las consultas que ya nos hicieron llegar durante el proceso de registro. Así es que comencemos. Y bien, veamos dónde estamos hoy. El 13 de diciembre de 2024 se publicó la ley con una vacancia legal de 24 meses, pero ya estamos iniciando febrero. Es decir, nos quedan menos de 11 meses para avanzar con la adecuación. El 1 de diciembre de este año la ley ya entra en vigencia plena y es fiscalizable y la agencia entra en funcionamiento. Ahora bien, en el contexto de esto, Juan Pablo, ¿qué significa estar en este punto de la línea de tiempo? Bueno, yo siempre recuerdo el año pasado que tuvimos también una actividad de este tipo en el que decíamos, bueno, nos queda más tiempo. Ahora nos queda poco tiempo y como lo vamos a ver nosotros a continuación, la verdad es que la ley no solamente me implica el poder generar políticas, procedimientos, hay también procesos de cómo mejorar ciertos flujos que tengo dentro de la organización, identificar sistemas y cosas que también les vamos a hablar. Un punto que me parece súper importante es que entendiendo que el desafío de la normativa a diciembre del 2026 es suficiente el darle seguridad a los diferentes actores, es que recientemente a propósito del proceso de renovación de presupuesto se aprobaron algunas normas entre las que me gustaría destacar, por ejemplo, el hecho de entender que la recomendación o más bien la propuesta presidencial para los consejeros del Consejo Directivo de la agencia tiene finalmente como deadline el 1 de junio. Por ende, desde el 1 de junio en adelante, nosotros ya debiésemos contar con una instalación temprana de una agencia de protección de datos personales, sin perjuicio que entre en vigencia la ley en diciembre. Entonces, yo diría que el segundo semestre va a ser un semestre crítico para ver qué es lo que eventualmente la agencia nos empiece a recomendar, pero la verdad probablemente todos los que estamos acá conectados, y tú también, y un poco la experiencia que hemos tenido trabajando con diferentes actores, es que nos damos cuenta de que 6 meses a veces es suficiente o insuficiente para hacer algunos ajustes dentro de los procesos de las organizaciones. No sé, con mayor razón para empezar fast track, ¿cierto? Exacto. Con el proceso. Y bien, para iniciar debemos nivelar el lenguaje. Es clave tener claridad de todos los conceptos esenciales para que todos estemos en el mismo entendimiento base. Acá no vamos a definir de manera exhaustiva cada término, pero sí, Juan Pablo, quiero que vayamos revisando cada uno de estos 6 conceptos, pues ya debemos tenerlos todos en el vocabulario. Así es que voy a ir pasando de dos en dos. ¿Ya? Vamos a continuación. ¿Qué se entiende por dato personal versus dato sensible en el contexto de esta ley? Y adicionalmente, principios del tratamiento de datos, ¿por qué son la base de la normativa? Perfecto. El dato personal siempre vamos a tener que entender que es un dato vinculado a una persona física. Por ejemplo, nos han llegado muchas consultas sobre si el dato personal se vincula con una sociedad. Y la verdad es que no, una persona jurídica no tiene protección a sus datos personales, pero sí lo tienen los representantes que en ciertos procesos pueden entregar información, por ejemplo, asociado a ciertas actividades de índole pública, por ejemplo, una escritura pública. Ahí uno sí tiene que entrar a ver cómo se genera este balance. Ahora, el dato personal sensible son cierta información que claramente permite conocer algunos aspectos mucho más íntimos de una persona, como por ejemplo datos de salud, datos eventualmente también de la situación socioeconómica, datos asociados particularmente, por ejemplo, con algunos aspectos de preferencia ideológica, la afiliación sindical, y uno entiende que de esta información uno puede extraer información que no solamente datos que me permiten vincularme con terceros, sino también algunos aspectos mucho más íntimos de la persona
persona y por ende está mucho más vinculado con la privacidad y eventualmente el mundo más íntimo de un sujeto. Bien, muy claro, muy Sí. claro. Y en cuanto a los principios, bueno, la verdad es que yo diría que son clave. Hay muchas cosas de la ley que todavía no están resueltas y que probablemente vamos a esperar que la agencia de datos nos dé finalmente el lineamiento. Pero ojo con la expectativa, la agencia de datos no nos va a resolver todo. Hay cosas que vamos a tener que tomar decisiones de acuerdo a cada una de la organización. Y ahí los principios juegan un rol súper importante. Porque, por ejemplo, frente a tomar una decisión de índole, por ejemplo, de adecuación tecnológica o de un proceso, a veces la agencia no me va a decir qué hacer. Voy a estar en esta disyuntiva en el que yo como organización tengo que definir. Yo en principio me va a ayudar muchísimo a poder tomar decisiones, por ejemplo, para poder generar este balance. Ahí me gustaría simplemente mencionar, por ejemplo, el principio de finalidad, que es clave, el que los datos se usen solamente para los fines para los cuales fueron recogidos, principio de proporcionalidad, que en Europa se habla de la minimización, pero acá significa básicamente el usar los datos solamente para aquellos procesos que son específicos y también lo que dice relación con el almacenamiento de la data. Y por último y no menos importante, aparte de todos los que están, el principio de seguridad, que yo creo que en ciberseguridad lo tenemos todo bien en el ADN, pero la verdad es que ahí nos vamos dando cuenta que también hay desafíos de articular no solamente generar entornos de control seguros, sino también el cómo esto no es un obstáculo a los procesos en el que se usan datos personales en las organizaciones. Excelente, excelente. Vamos con los dos siguientes. El consentimiento. ¿Cuándo es indispensable y qué características debe tener para ser válido? Y con relación a los derechos ARPSO, ¿cuáles son y por qué o cómo impactan en nuestras empresas? El consentimiento en la ley que todavía, digamos, la ley actual, la 19.628 no reformada, es la base por antonomasia en el cual uno puede tratar los datos. Pero la ley que entra en vigencia ahora en diciembre reconoce otras fuentes de licitud. La ley actual o vigente reconocía el consentimiento y la ley, pero la ley que entra en vigencia reconoce otras hipótesis como por ejemplo la ejecución del contrato, el famoso interés legítimo, el también el, por ejemplo, la obligación, el cumplimiento de la ley y también algunos intereses que eventualmente, por ejemplo, de una defensa judicial. Y esto es porque el consentimiento, si bien es la puerta de entrada para tratar datos, a veces es un poco difícil definir o establecer que estoy cumpliendo todos los requisitos que me pide la ley. Porque la ley no solamente me pide que conste, sino que tiene que ser libre, informado, específico y además inequívoco. Entonces, el tener que acreditar todo esto, sobre todo en todas las operaciones de una organización, puede ser un poquito, digamos, oneroso y también un gravamen complejo de generar articular. Pero cuando yo, por ejemplo, requiero el consentimiento para una actividad A, luego eventualmente puedo tener un contrato y no necesito ir a recurrir al consentimiento para tratar los datos. Puedo eventualmente fundarme en un contrato o en una cláusula precontractual porque eventualmente estoy dentro de un proceso en la organización y tengo que cumplir una normativa o derechamente como también que es lo complejo de esta normativa en algunos intereses que tienen las organizaciones, como por ejemplo lo que dice relación con la seguridad informática, la prevención del fraude, eventualmente también intereses que reconoce la normativa a quienes tratan datos. Y en cuanto a los derechos ARSOP, bueno, es clave. La verdad es que gran parte de las infracciones que uno visualiza en la normativa son por no cumplir correctamente los plazos y los términos de estos ejercicios de derecho, que en la normativa vigente se llamaban derechos ARCO, pero la verdad es que ahora hubieron algunas modificaciones. Por ejemplo, la cancelación, que era la C, se modificó por supresión. La oposición ya no solo reconoce el derecho a oponerme a tratar o que usen mi información, sino también a lo que son las decisiones automatizadas, lo que es una, obviamente, innovación en el mundo de inteligencia artificial donde se usa mucha data personal y también la portabilidad. Hay un derecho que recientemente también algunos dicen si es un derecho autónomo o no, que es el derecho de bloqueo. Por ende, las organizaciones yo creo que tienen que estar preparadas en cómo dar respuesta, entendiendo que los plazos que establece la ley son bastante cortos. Y claro, quizá a lo mejor un derecho de rectificar un dato en una base de datos, en un sistema centralizado, me es más fácil. Pero, ¿qué pasa cuando pido copia de toda mi data? ¿Estoy capacitado para poder responder esa solicitud como organización? ¿Sé dónde está toda mi data? Y el otro punto, si alguien pide eliminar mi información, ¿puedo acreditar que realmente estoy eliminando toda la información? ¿Qué pasa con las bases duplicadas, con aquellas bases de datos no informadas de la organización? Son tremendos desafíos, interrogantes que yo creo que las vamos a ir Sí, respondiendo sí, durante sí, que esta es crucial actividad. tener entendimiento de eso y cómo se van a gestionar entonces. Exacto.
Y por último, los dos últimos conceptos, responsable y encargado. ¿Quién es quién y por qué es importante distinguirlos? Y por otra parte está el modelo de prevención de infracciones. Varios clientes nos han preguntado si es necesario implementar y certificar un MPI, y por otra parte también nos consultan si se puede implementar un modelo de prevención de infracciones después, a continuación de haber hecho todas las acciones que tengo que hacer para llegar cumpliendo diciembre de este año. Muy buena pregunta. Y yo creo que primero el rol de responsable y encargado es vital, porque a mí me permite saber con qué sombrero voy a trabajar. La ley establece mayores responsabilidades al responsable porque entiende que quienes define medios y fines para tratar los datos, es decir, yo necesito que se hagan los datos de esta forma, se utilicen los datos para este proceso. El encargado es finalmente quien actúa a nombre del responsable tratando esos datos, utilizándolos. Por ende, se entiende siempre, o uno tiende a decir que es una suerte de relación entre un mandante y un mandatario. Pero a veces las situaciones no son tan blanco y negro, son un poco gris. Y ahí es súper importante tener clarificado cuándo yo soy responsable, cuándo soy encargado, porque la ley me establece ciertas obligaciones al responsable que son propias del responsable, mientras que son obligaciones mucho más específicas. Por ejemplo, lo que es los deberes de seguridad y el deber de confidencialidad al encargado. Por ende, conocer cuál rol tengo es crítico para saber finalmente qué debo cumplir, qué no estoy llamado a cumplir y finalmente también qué responsabilidad puedo tener en caso de una posible infracción. Y en cuanto al modelo de prevención de infracciones, la verdad es que es una innovación que tenemos en Chile y no es algo nuevo de esta ley. Nosotros estamos finalmente con varios modelos de autorregulación en Chile, el modelo de prevención de delitos, modelos eventualmente de prevención en ciertas normativas como por ejemplo consumidor, libre competencia, etcétera. Pero una de las cosas positivas de esto es que es lo que permite es que cuando el modelo se implementa y es certificado por la agencia, puedo yo recurrir a un atenuante. Lo que es muy bueno, sobre todo entendiendo que hay ciertos sectores económicos que tienen mayor riesgo de infracción. Por ejemplo, porque manejan mucha data o porque eventualmente tienen mucha data personal y constantemente la están utilizando áreas, por ejemplo, críticas de la organización y el decir no lo utilicen no implica al mismo tiempo afectar ciertos procesos dentro de la organización. Ahora, este modelo es voluntario y la verdad es que la ley a mí lo que me dice es que debo implementar medidas para gestionar el riesgo de cometer infracciones de la ley. Una de esas vías es el modelo de prevención de infracciones, pero la ley también me da la libertad de poder optar por otros mecanismos que uno podría decir dentro de la gestión del riesgo. Y es súper interesante la pregunta que tú mencionas porque pueden haber organizaciones que por sus niveles de madurez definan ahora a diciembre del 2026 no contar con un modelo de prevención de infracciones, pero sí establecer un programa de privacidad, gestionar bien su riesgo, conocer, generar madurez, cultura en la organización y quizás luego sí avanzar hacia un modelo de prevención de infracciones. Esto es gradual y yo creo que una de las cosas súper importantes es que este modelo, un poco por la experiencia que hemos tenido en esta materia, no es de papel, es dinámico, es vivo, es un sistema de gestión de cumplimiento y por ende es importante ver que si se avanza a tomar esta medida, es una decisión de la organización tremendamente responsable que no solamente queda en el área de compliance, de TI, de ciberseguridad, de gobierno de datos, es transversal. Por ende es un desafío. Bien, bien, excelente. Avanzamos entonces. Bien, la imagen que ven en pantalla es el programa de acompañamiento que desarrollamos en Sonda para la implementación de la ley y que estamos ejecutando ya en empresas de diferentes sectores: salud, construcción, energía, comunicaciones, educación, incluyendo la nuestra acá en Sonda. Ahora bien, para partir es relevante el entendimiento del negocio, por lo tanto debemos iniciar con un diagnóstico integral, técnico-legal, que corresponde a la fase 1. Pero hoy debemos considerar este diagnóstico con una mirada fast track, porque no podemos tener a las organizaciones, cierto, 3 o 4 meses diagnosticando. Necesitamos pasar rápidamente a la fase de implementación. Entonces, efectuamos un diagnóstico ágil para generar un roadmap priorizado con todas las acciones que se deben ejecutar en la fase 2 de adecuación e implementación de la ley. La fase 2 es la que está destacada en la flecha en color azul, ¿ok? En esta fase 2 de adecuación o de implementación de la ley se va trabajando en paralelo, mientras se implementa el gobierno de privacidad y el marco de privacidad con las políticas, las cláusulas contractuales y los protocolos de notificación de incidentes, por ejemplo. Se trabaja también en el programa de cultura, ¿cierto?, de privacidad y en la adecuación de las medidas técnicas.
Ahora bien, este punto es súper importante porque uno de los objetivos, además de generar eficiencia en los procesos, es generar eficiencia en las tecnologías que ya tienen las organizaciones. ¿Ok? Entonces, con la fase uno y la fase 2 ya completadas, podríamos estar dando cumplimiento a la ley en primera instancia. Ahora bien, lo que tú comentabas, es importante que este sea un proceso vivo en el tiempo, ¿cierto? Es decir, asegurar la administración y la mejora continua de la privacidad en el tiempo, que corresponde a la fase 3 de este programa. Ahora, para las empresas o para quienes no cuentan con una estructura o con capacidades internas, podemos brindar en esta fase 3 el rol de DPO como servicio, donde nosotros asumimos ese rol o esa función de gobierno. Y por otra parte, también podemos brindar, digamos, como ejemplo, la administración y el soporte de las plataformas. Entonces, con este programa de acompañamiento que está aprobado, que estamos efectuando, podríamos llegar, ¿cierto?, efectivamente, a diciembre del 2026, ya con todos los requisitos, los principios que nos pide la ley. Y bueno, entonces, basándonos ya en esta ruta de implementación que acabamos de revisar y que nos presenta un camino claro, ahí, Juan Pablo, ¿podrías explicarnos cada una de las acciones que hemos listado a continuación y corresponden a las acciones que sí o sí las empresas deben priorizar y que deben implementar, ¿cierto? Es decir, estas son las tareas que definen si pasan o no una fiscalización por parte de la agencia, por ejemplo. Sí, súper importante. Y yo creo que de este listado uno tiene que entender finalmente que yo me atrevería a decir que uno de los temas críticos es todo el tema de primero entender el negocio. O sea, a mí entender el negocio me permite saber, por ejemplo, en un mapa de calor, dónde están las áreas que son en rojo. Pero son áreas que son críticas para la organización. Por ende, no puedo simplemente decir no manejen datos. Por ejemplo, un área comercial me parece imposible recomendarle no maneje datos personales. Lo que uno tiene que tratar de ver es qué medidas pueden eventualmente mitigar ese riesgo, pero que sean realmente aplicables a la organización, porque si no, uno se puede llenar finalmente de muchos documentos, pero en la práctica lo difícil es ver cómo se llevan o sea, se aplican, cómo ellos también son parte de este proceso, entendiendo su rol crítico que tiene el desafío de implementar esta normativa. Lo otro dice relación con el apoyo de la alta dirección, que yo creo que también es un elemento clave y de ahí baja finalmente todo lo que es la gobernanza, donde como sale acá el slide, obviamente el contar con un modelo de gobierno de privacidad es crítico y también el rol de si se define tener un DPO o no y cuáles son las funciones que tiene que tener este DPO, este delegado de privacidad. Y esto lo vinculo también con el tema asociado a la matriz RACI de los actores, porque nos ha pasado en muchas consultas que se nos han generado sobre si es compatible un rol con otro, si es compatible este rol con este rol, con este rol. Y acá yo creo que es súper importante ver la realidad de las organizaciones a Chile del 2026. Las organizaciones están siendo tremendamente eficientes en el uso de los recursos internos. Por ende, lo que uno tiene que tratar de llegar por uno es cumplir la normativa, pero ser real y ser eficiente con los procesos internos y también con los presupuestos y los recursos que se tienen. Y en ese sentido es totalmente estratégico definir, quiero tener el DPO dentro de la organización, quiero tener el DPO fuera de la organización, pero con un punto de contacto. Y la verdad es que ahí la normativa nos da libertad de poder definir el camino que se acomode muchísimo mejor a mí, entendiendo que todos estos roles tienen que estar coordinados, pero lo que no puede suceder es que hayan roles donde pueda haber conflicto de interés. Porque es común, obviamente, que ciertas organizaciones que están con ciertos procesos internos mucho más exigentes, hay ciertos cargos que tienen dos, tres, cuatro sombreros. Y eso siempre es Sí. abrumante. Pero al final, ahí creo que tener definido muy bien cuáles son las responsabilidades de cada uno de los actores nos ayuda mucho a poder definir en frente a una fiscalización que en estas acciones este rol actúa como delegado o como punto con el delegado de datos externo y por ende ayuda más bien roles y apoyo eventualmente en la organización. Y Bien. todas las otras de las materias que ahí me gustaría también destacar, primero, la política de privacidad. Yo creo que todos hemos visto política de privacidad publicada en sitios web. Correcto. Unas más largas, unas menos largas, unas más bonitas, otras menos bonitas. El tema es cuando esta política pasa el test del estrés, como lo llamo yo. Si esa política refleja cómo funciona la organización. Y acá viene otro tema súper importante, que es la RAT, o el registro de actividad de tratamiento, o el mapeo de datos, entendiendo que tener un buen mapeo de los datos me permite identificar cómo lo estoy usando en la organización y que eso se vea reflejado en la política de privacidad.
o en los diferentes canales que le estoy informando a los titulares qué hago con la información. Una política de privacidad bien hecha jurídicamente que no refleje los procesos es donde primero va a venir una agencia a fiscalizar y a decir, oye, acá veo una desconexión entre lo que tú me estás presentando a mí como titular y lo que estás haciendo internamente, que es un poco lo que ha pasado a nivel internacional. Si esto tampoco es, digamos, inventar la rueda, esto es un poco lo que ha pasado a nivel internacional. Te das cuenta de esta desconexión entre los procesos, lo que hacen ciertas áreas y lo que tienen publicado. Y se genera esta desconexión. O sea, sí o sí la política tiene que estar conversando con el RAT. Absolutamente, y Bien, tiene que eso- estar conversando con los bien. procesos internos. Por ende, Bien. a veces uno dice, oye, hacer una política de privacidad es súper fácil. Es fácil si tú tienes mapeados los datos, los sistemas, internamente los procesos. Pero hacer una política, tomar una política como del vecino, Ujú. amonorarla y pegarla, a veces te puede generar un dolor de cabeza, porque te van a decir, esa política no refleja nada como tú trabajas. Y de hecho, hay veces hay afirmaciones que tú dices son propias de ciertas industrias, en el que, por ejemplo, dicen, oye, no manejo datos de menores. Puede que en mi industria, por razones que sea, sí tengo que usar algunos datos de menores, pero con obviamente medidas de protección. No anonimizo esos datos y luego me doy cuenta que todos mis datos no están anonimizados en la organización, entonces se me va a generar una desconexión. Y el otro punto que creo que es crítico, además de la gestión del consentimiento, de los contratos, es esta vinculación entre lo que es la gestión del incidente y el ciclo de vida seguro del dato. Un incidente, lo hablábamos hace algunas semanas atrás, la ley nos dice muy claro cuándo yo debo reportar una vulneración a una medida de seguridad que hay datos personales involucrados, que por ende sería un incidente de datos personales. No todo se reporta a la agencia, solo estos incidentes donde hay eventualmente un riesgo para derechos y libertades de titulares. Y una buena forma de saber cuáles son es primero modificando mi política de gestión de incidentes, mi procedimiento de eventualmente respuesta ante incidente, agregando una taxonomía que se llame incidentes de datos personales y tener esta vinculación. Cuando me encuentro en esta situación donde por razones de severidad, de probabilidad, de impacto, cruzo el umbral y estoy obligado a reportar? Porque hay incidentes que quizás no tengo que reportarle a nadie, como por ejemplo, tengo una pérdida de conexión eléctrica y no un incidente de datos. Y si no, lo único que voy a generar es una falsa alarma en toda, eventualmente, la organización y también algo que está acá al final un poquito que aparte de la gestión de los riesgos, que es el tema de cultura, que yo creo que es, esto puede ser un tremendo desafío que si bien estoy cumpliendo la normativa, también me insta a poder mejorar procesos. Y además de mejorar procesos, el poder generar confianza. Y ojo ahí a todos los que nos están viendo en esta instancia, no solo generar confianza con los clientes, generar confianza también con los colaboradores, generar confianza Absolutamente. también con los proveedores. Hace algunos días atrás hablábamos sobre que puede ser muy fácil para mí como organización establecer cláusulas súper estrictas en cómo me relaciono con los proveedores, con los terceros, pero otra cosa es que realmente ellos puedan cumplir. Por ende, siempre el llamado es a tener una relación muy activa con los proveedores y que finalmente si es que hay algún cambio, algún ajuste en la relación, sobre todo por temas de gestión de riesgo, de checklist en estas materias, tener comunicaciones muy fluidas, porque puede que tenga yo un proveedor crítico que lo tengo hace 10 años y que no puedo simplemente cortarle, pero sé que él se va a demorar 6 meses en poder ajustar sus procesos a lo que me pide esta normativa. ¿Cómo genero eso? ¿Cómo gestiono el riesgo? Entonces, yo creo que acá un elemento clave es una buena gestión de los riesgos, conocer mis procesos, conocer los datos y sobre todo tener un buen gobierno. Tener un buen gobierno me permite ir tomando decisiones de acuerdo a los niveles de madurez. Yo no necesito tener un DPO hoy día. Quizás necesito tener un DPO en un periodo más, pero sí necesito tener hoy un modelo que permite ir gestionando estas materias y sobre todo tener apoyo de la alta dirección. Bueno, muy buen punto. Y bien, recibimos muchas consultas durante el registro, bueno, y por tanto vamos a ir respondiendo en orden y la mayor cantidad de preguntas que sea posible en el espacio que tenemos disponible. De lo contrario, igualmente vamos a brindar todas las respuestas a las consultas que nos hicieron ya cada una de las personas. Un minuto, vamos a revisar las preguntas y son las siguientes. La primera pregunta es: ¿qué derechos fundamentales son protegidos por esta nueva ley? Perfecto. Hay que recordar que el año 2000, si mal no recuerdo, se reconoció la protección de datos personales como un derecho fundamental.
Por ende, hay un derecho a la autodeterminación informativa. Pero lo que hace la ley, en este caso la Constitución, es remitirnos a la normativa específica. Y además de eso, recordar que también hay ciertos datos, como son, por ejemplo, los datos personales sensibles, que como dije anteriormente, se vinculan mucho más a la vida privada y por ende a la privacidad. A nadie le gustaría, por ejemplo, saber si es que tengo una enfermedad catastrófica que se esté informando. O sea, es algo que probablemente tengo que manejar porque también me puede generar riesgo de algún tipo de discriminación o eventualmente afectación en un entorno específico. Aún un punto que me gustaría mencionar es que es importante señalar que la protección de nuestros datos personales además es de carácter accesorio o auxiliar a otras libertades. Por ejemplo, protegiendo mis datos puedo proteger, por ejemplo, la libertad eventualmente de expresión. Puedo además proteger eventualmente, por ejemplo, el no ser discriminado en un entorno específico. Por ende, este es un derecho que obviamente me permite poder auxiliar y proteger otras normas u otras libertades que tengo también vinculadas. Por eso hacía mención, por ejemplo, los temas en materia laboral o en materia particularmente con los consumidores, porque vamos a ver cómo esta normativa, cuando yo tengo bien gestionado mis datos, me permite también ir mitigando riesgos de otras materias que se vinculan. Bien, bien. Vamos a la segunda pregunta, que dice, ¿cuándo debemos considerar utilizar efectivamente un consentimiento de protección de datos para los estudiantes que se matriculan? Buena Sí, muy pregunta. buena pregunta. Acá es siempre importante mencionar que vemos cómo se vinculan acá varias normativas, porque tenemos normativas específicas del consumidor, donde tienen algunos estudiantes en ciertas condiciones un derecho de retracto específico, pero además también tenemos eventualmente identificar aquellos que son potenciales estudiantes, pero que a lo mejor no han tenido el consentimiento. Acá siempre es bueno ir separando los flujos. La situación del preestudiante, que a lo mejor le pedí el consentimiento para poder enviar una comunicación de marketing y que luego a lo mejor no se va a inscribir en mi universidad o en mi instituto y eventualmente necesito contactarlo, tengo el consentimiento ya eventualmente obtenido de él para esa acción. Es diferente que yo lo incorpore en mi base de datos y diga, ese es un estudiante que ya está eventualmente formalizado, porque para eso necesita hacer otra acción este estudiante, que es el contrato de prestación de servicios de educación. Y ahí hay muchas acciones que yo puedo amparar vinculada en el contrato de prestación de los servicios, que es básicamente, por ejemplo, la gestión o el uso de su información para la publicación eventualmente de la nómina del listado de estudiantes, obviamente guardando medidas de seguridad y protección, el acceso eventualmente a las plataformas, el entregarle el listado a los profesores para que tomen conocimiento cuáles son los tipos de estudiantes, las nóminas de las notas, enviarlo eventualmente a algún también a través de alguna obligación legal a autoridades del Ministerio de Educación, por ejemplo, o a alguna superintendencia. Pero lo que yo no puedo hacer es que en propósito de este contrato de prestación haga prácticas como, por ejemplo, mandar toda mi base de datos a un banco o Claro, eventualmente a claro. un gimnasio. Ok. En ese ¿Cuál es caso, la finalidad? claro, es la finalidad. La finalidad es para poder gestionar y cumplir ese contrato que es la prestación del servicio de educación superior. Todo lo que no se ampare en eso, yo me voy a encontrar probablemente en situaciones donde digo, quizás voy a tener que ir a buscar el consentimiento del estudiante. Bien, de acuerdo. Siguiente pregunta es, ¿podría dar alguna recomendación de software de acompañamiento al cumplimiento de la ley? Bueno, aquí hay varias alternativas complementarias que podemos recomendar, pero por una parte están las plataformas de GRC, de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, para poder centralizar el gobierno, la matriz RACI, las políticas de privacidad, el marco en general de privacidad y la gestión de riesgos, por supuesto, de privacidad. E incluso para avanzar en un sistema de gestión de privacidad, si es que la organización más adelante quisiera certificarse, por ejemplo, que no es necesario, ¿cierto? ISO 27701, ¿cierto? Que está muy alineado también con la normativa. Y por otra parte, que es algo complementario, están las soluciones de derecho y también de consentimiento, donde acá se puede centralizar el RAT y la gestión del consentimiento, por ejemplo. Entonces, esas podrían ser dos soluciones o software de acompañamiento, la plataforma de GRC para toda la gestión y las soluciones de derechos, ¿cierto? Para empezar a avanzar con la gestión de derechos y del consentimiento. Otra pregunta es, ¿qué implicancias tiene en la práctica la ley de protección de datos en el ámbito de la continuidad del negocio en una organización financiera? O sea, yo creo que esto es crítico. O sea, en la banca,
la confianza es el activo principal. Una sanción, por ejemplo, gravísima, que puede llegar hasta las 20.000 UTM, por ejemplo, o una suspensión de actividades de tratamiento que pueda ser emitida, ¿cierto?, por la agencia, podría paralizar operaciones críticas. Por otra parte, la ley igual te pide resiliencia. Si hay un incidente, por ejemplo, de un ransomware, no solo se debe recuperar el servicio, que es la continuidad, sino además garantizar que no se hayan filtrado los datos. Bueno, y por otra parte, si eso ocurrió, ¿cierto?, hay que notificar en los plazos que están establecidos a los titulares. Bueno, entonces, en ese sentido, la continuidad operativa desde ese punto de vista ahora debe incluir la continuidad también de la privacidad. Sí. Ese debiera ser el ámbito. La siguiente pregunta: considerando que la norma ISO 27701, que recién lo mencionaba, se utilizó para abordar GDPR, ¿serviría para abordar la Ley de Protección de Datos Personales? La respuesta es sí. Obviamente, yo creo que en estos procesos uno tiene que partir de cero. Las buenas prácticas siempre ayudan. Ahora, es importante mencionar que el GDPR tiene algunas diferencias como quedó la normativa chilena. Por ejemplo, asociado a la obligación del registro de actividad de tratamiento o RAT, no es una obligación directa. Sí tengo la obligación de mapear mi información, pero no necesariamente usar la metodología de registro de actividades, que sí es una obligación del GDPR, por ejemplo, para los responsables. Entonces, ese tipo de diferencias puede que a lo mejor yo como organización diga, oh, estoy incumpliendo la 27.701, pero no por eso voy a estar incumpliendo la ley, o viceversa. Y el otro tema que también nos han preguntado muchísimo sobre la figura del DPO, porque el DPO en la normativa europea obligatoria, por ejemplo, en las instituciones públicas, en aquellas actividades o en aquellas organizaciones privadas, por ejemplo, o públicas que realizan una actividad habitual y sistemática de monitoreo de datos o que manejan una gran cantidad de datos sensibles. En Chile, solamente el DPO es en el contexto del modelo de prevención de infracciones. Por ende, si yo no quiero contar con un modelo de prevención de infracciones, puedo tener una figura análoga que gestione los riesgos de privacidad y no por eso estar incumpliendo la normativa, como lo hablamos anteriormente. Pero en la lógica del GDPR podría eventualmente estar obligado a tener un DPO. Entonces, ese tipo de diferencias es importante tener mapearlas porque si no lo que me puede suceder es presentar algo tremendamente ambicioso en la organización que a lo mejor exceda a lo que yo quiero cumplir en esta primera etapa y luego obviamente la idea es poder ir avanzando y madurando. Exacto. Paso a paso ir escalando, ¿cierto? Paso a paso, Evolucionando. exacto. Y bien, la siguiente. ¿Cuáles consideran que serán los principales desafíos operacionales y técnicos para las empresas frente a la implementación de la nueva ley? Bueno, yo creo que hay varios desafíos con los que hay que atender y uno de los principales es la visibilidad. O sea, la mayoría de las organizaciones aún no saben dónde están todos los datos personales, principalmente los datos que no están estructurados. Y acá es requerido, ¿cierto? Por tanto, contar con un sistema de data discovery, ¿ya? Una solución que efectúa el descubrimiento de forma automatizada, como también la clasificación y el etiquetado. Eso es un desafío, ¿cierto? Y hay que utilizar, por lo tanto, una solución de Data Discovery. Por otra parte, que es otro desafío, es la automatización de los derechos, porque, por ejemplo, si 1.000 titulares te piden su derecho de acceso en el mismo día y el proceso que tienes es manual, o sea, ese proceso va a colapsar y lo más probable es que tengas una multa por la agencia porque no estás respondiendo en tiempo. Entonces acá la respuesta operacional sería, sí, hay que automatizar para escalar y para ir evolucionando. La siguiente pregunta dice algo similar, dice principales desafíos y carencias especialmente culturales a las que se verán expuestas las instituciones en la implementación de la ley. Ahora, yo creo que el primer desafío acá es como el cambio de mindset, ¿cierto? O sea, pasar de los datos son de las empresas a los datos son de los titulares, de las personas, o sea, los datos son prestados por las personas. Ahora bien, culturalmente, diferentes áreas de negocio solían o todavía algunas suelen, ¿cierto?, ver la seguridad como un freno. El desafío acá está en el entendimiento en la organización de que proteger los datos es habilitar el negocio y no frenarlo. Por lo tanto, la concientización y la educación es crucial. No puede ser un video de 5 minutos o una concientización una vez al año. Tiene que ser gestión del cambio, pero real y muy focalizado hacia el directorio, la alta gerencia, los mandos medios, la operación y la gestión administrativa en general.
Desde ahí debiéramos tener esa clasificación y esa priorización. Sí, ahí sí puedo agregar algo. Sí. Creo que uno de los temas importantes también es el lenguaje, porque he escuchado mucho en organizaciones que hablan de, primero, los datos, luego hablan de todos los datos críticos, y no todos los datos son críticos slash sensibles. No todos los datos yo no debo o tengo una obligación adicional de uso. Hay datos personales que necesito usarlos en los procesos. Por ejemplo, mi nombre. Yo no puedo establecer lo mismo, el mismo nivel de cuidado o de uso en mi organización a mi nombre que eventualmente un dato de salud. Entonces, el tratar de que lo que uno habla en gobierno de datos como el glosario de datos, es decir, que todos estemos hablando lo mismo, es súper importante, porque yo creo que de repente en estas como pequeñas diferencias de concepto se me empiezan a complicar cosas que a lo mejor no son necesarias complicarlas y cosas donde sí es necesario sentarnos, hacer un comité y definir decisiones en base a riesgo. Qué importante el tema de la nivelación entonces Exacto, de cada uno de los exacto. conceptos. Bien, por el tiempo yo creo que alcanzamos Sí. una más. Vamos a revisar. Aquí hay una que dice, ¿existe alguna proyección de cuánto podría aumentar porcentualmente el número de requerimientos de solicitudes de derechos ARSO post implementación de la ley? No todavía, pero yo creo que es súper bueno y de hecho lo hablamos hace algunas semanas atrás a propósito, por ejemplo, de que las organizaciones deben tener algún tipo de métrica. Por ejemplo, lo conversábamos anteriormente. Si una organización ya tiene, por ejemplo, reclamos del CERNAC por temas de no molestar o por algún tipo de reclamo o ya sea requerimientos de alguna autoridad, toda esa métrica me permite a mí identificar más o menos cómo se van a comportar los primeros meses posibles solicitudes de titulares de datos. Es decir, yo puedo tratar de, obviamente, cuando haga mi programa y mi módulo, o más bien mi track de trabajo de gestión de derechos de titulares, debo agregarle métrica para ir midiéndolo cada 6 meses. Quizá, como decías tú, quizá a los primeros 6 meses yo digo, oye, puedo gestionarlo manualmente y luego me cuenta que tengo 1.000 solicitudes diarias. Entonces no tengo cómo gestionarlo manualmente y tengo que ir a levantarla al directorio. Oye, necesito una herramienta, necesito un procedimiento integral o una tecnología integral que me ayude a gestionar esto eficientemente. Pero además, también creo que es un tema porque me permite ir generando también pequeños logros. O sea, creo que esta métrica interna, como los KPI, me permite ir mostrando avances al directorio, porque si no, queda en esta idea un poco romántica de cumplir la ley. Y suena Correcto. súper bien, Y pero no cuando solo uno va a un eso, directorio, la verdad es que cumplir la ley no no ayuda es mucho. suficiente. El directorio te va a decir, ok, pero ¿cómo lo estamos cumpliendo? ¿Cómo es la métrica? ¿Cómo puedo hacer este proceso más eficiente? Quizá el canal de contactabilidad que tengo con el cliente, puedo transformarlo además en una estructura de gestión de derechos. Quizá el canal de ética o de cumplimiento también puedo agregarle una ficha que hable de gestión de derechos. Quizá el CRM puedo generar un módulo específico. Las opciones son múltiples, pero es importante que la organización identifique cómo mostrar que hay una situación actual, cómo hay un avance y cómo hay métrica que me permite decir cómo se está comportando esto. Donde podemos llegar a la conclusión que está funcionando increíble manualmente o que directamente necesitamos apoyo de tecnología. Perfecto. Y cómo va proyectando positivamente, impactando Exacto, positivamente para el negocio. exacto, Ese es el foco, exacto. ¿cierto?, para tener. Y ojo, y ese es súper importante porque esto también puede ser un tremendo habilitador de demostrarle confianza al usuario. O sea, nosotros estamos con solicitudes de tal índole y estamos respondiendo a tal rapidez. Y otro tema que tú lo mencionaste de manera indirecta, pero tener de repente un canal previo al reclamo ante la agencia, una solución temprana de conflicto, el ver qué es lo que realmente quiere el titular. Quizá el titular no fue claro en lo que quería, pero a lo mejor no es algo tan complejo y puedo resolverlo antes de que eventualmente pasen los 30 días y solucionar eso a través de una vía amistosa en vez de eventualmente llegar a una reclamación ante una agencia. O sea, todo eso, que es experiencia de canales de usuario, creo que sirve mucho para tener un buen procedimiento en esta materia. Bien, bien, excelente. Mira, hay muchas más preguntas, así es que ahí como comprometimos, vamos a resolverlas, las vamos a entregar a todas las personas que nos hicieron llegar, porque claramente es una necesidad que Sí. tienen las empresas. Y bien,
Bueno, como Sonda Ciberseguridad, contamos con una consultoría especializada en gobierno, riesgo y cumplimiento normativo para acompañarlos en cada paso de este proceso de adecuación, desde el diagnóstico fast track que mencionamos, el desarrollo del marco normativo de privacidad, hasta la administración y mejora continua, como una oficina de privacidad y seguridad como servicio. Como ven, nuestro objetivo aquí es ayudar y a proteger la información y, más importante aún, construir y mantener la confianza de los clientes, que es lo que estábamos conversando. Y bueno, llegamos al final de nuestro webinar, se hace muy, muy corto. Agradecemos enormemente a ti, Juan Pablo, por los valiosos insights que nos ha entregado el día de hoy. Para cerrar, Juan Pablo, en una o dos frases, ¿qué recomendarías hoy a las empresas? Uno, conocer sus datos, conocer sus procesos, conocer los sistemas, ser eficiente. Y dos, esto ser súper realista en cómo lo quiero abordar. O sea, a todos nos encantaría estar en la NASA y tener tecnología y recursos y una oficina de privacidad funcionando, pero a veces mi organización no tiene esa realidad. Y yo creo que ahí es súper importante saber qué es lo que quiero, hacia dónde quiero llegar, pero también tengo que justificar internamente a los tomadores de decisión qué necesitan hacer, entendiendo que siempre las organizaciones tienen muchas prioridades y esta tiene que ser una de las tantas, pero no es el core del negocio. Excelente, excelente. Bueno, si tienen más consultas, por favor, no duden en contactarnos. Aquí en pantalla dejamos nuestro código QR para que sigamos conversando. Y esperamos que este espacio haya sido de gran utilidad. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias.